Qué hermoso es nuestro Padre, la verdad que tenemos un Padre maravilloso, un Padre bueno. Y en esta noche vamos a ver todavía el libro de Efesios. Vamos en la 10ª semana que vamos a ver el libro de Efesios. Yo la verdad, a mí me encanta el libro de Efesios. Es uno de los libros donde como creyentes nos llevan a crecer y nos estiran para no poner nuestra mirada en nosotros mismos. Y en esta noche vamos a ver del capítulo 4 del libro de Efesios, pero del verso 17. ¿Sí? Ahora, si se acuerdan del verso 1, vayan a Efesios. Y si se acuerdan del verso 1, lo que es al 17, vemos que Pablo nos habla acerca de la unidad. ¿Sí? Nos habla acerca de la edificación del cuerpo, de que cada uno de nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo, donde Dios da dones a la iglesia, ¿sí? Los 5 dones ministeriales y que son para el servicio de la iglesia. Y luego nos indica el para qué. No nada más nos da todo el panorama, nos pinta esta pintura, vamos a llamarle así, sino nos dice el para qué. Y nos dice el para qué, para que ya no andemos como niños fluctuantes. Eso nos dice del verso 1 hasta el verso 17. Y que, sino que al contrario, ¿qué? Que crezcamos en él. Y algo importantísimo que quiero que lo voy a recalcar ahorita, y que nos ayudemos unos con los otros. ¿Por qué? Porque la realidad es que no somos llaneros solitarios, ¿sí? Donde yo sé que esta película no está muy de moda hoy en día, pero antes había una película donde fue muy famosa en nuestros tiempos, donde era el zorro, el llanero solitario. Y la verdad que no somos llamados a estar solos. Vemos que aún en la creación Dios hizo del polvo de la tierra al hombre. ¿Y qué? Y Dios de la costilla le hizo una ayuda idónea. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no estuviéramos solos. ¿Sí? El ser humano, en eso nos necesitamos unos a los otros. La Biblia lo redondea y dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué? Y el segundo mandamiento es parecido, dice. ¿Qué es? Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y todo va bien hasta que nos dicen el segundo mandamiento, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Porque hay veces que Caro quiere matar a Alex, ¿cierto o no, Caro? ¿Verdad? Sí, seguro. Sí, seguramente. Sí. Pero, y lo digo en broma, pero es cierto. ¿A poco en nuestro día a día, como cierto o no, te encuentras con gente donde dices, ¡ah! ¿Sí o no? ¿O soy el único, güey? No, todos. Porque todos en nuestro día a día tenemos que tratar con un fulano que se llama ser humano, que no piensa igual que tú, ¿sí? Que no somos robots, ¿sí? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos dio una libre albedrío para que nosotros pudiéramos tomar decisiones. ¿Sí? Nos hizo tan perfectos, ¿sí? Donde tú dices, híjoles, ¿sí? Y ahí es donde nos metemos en líos, ¿sí? Y ahora nos saltamos al verso 17, ¿sí? Nada más fue un panorama para pintarles lo anterior, para que podamos entender estos versos, porque aquí los separa en dos, ¿sí? En dos partes. Y vemos que inicia y dice: esto pues digo, vamos a leerlo del 17 al 32. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ¿qué dice? Hablad la verdad. Cada uno otra vez lo vuelve, ¿con quién? Con el prójimo. Cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, lo que a muchos nos pasa o les pasa, airaos, ¿qué dice? Mas no pequéis, ¿sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Esto nada más es como un regalito que te doy. Tengan cuidado de no darle lugar al diablo, ¿eh? ¿Sí? Ya vieron cómo. Un regalito nada más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra vez con el prójimo, ¿se fijan? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, ¿a quién? A los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. ¿A quién? A vosotros, a ti. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? Quítense. ¿Quién? Cada uno de nosotros. Somos responsables de quitarnos estas cosas. Y aquí me encanta esto porque díganme si no es cierto, podemos sacar mucho hilo de estos versículos nada más. Podríamos tardarnos si lo desmenuzáramos así a pe y a pa, sacaríamos un montón de temas, ¿sí? De estos versículos, ¿sí? Pero quiero que veamos en el verso 17 lo que inicia y dice: esto pues digo y requiero, ¿en quién? En el Señor. Pablo anteriormente les estaba diciendo, yo les di como introducción lo que vimos anteriormente, lo que los animaba a la unidad, los impulsaba a la unidad. Y aquí se voltea en el verso 17 y cambia totalmente. Dice: esto pues digo y requiero. ¿Sí? Cambia, ¿no? Porque se oye unas palabras fuertes. Imagínate que Genaro se voltea con Erika y se voltea y le dice: Erika, esto es lo que digo y requiero de ti. ¿Qué dice Erika? Cálmate, Genaro. Cambia, ¿no? ¿Sí o no? Porque esa parte requerir cambia todo el aspecto.
¿sí? Y vemos, vemos en el significado. ¿Sabes lo que significa esta parte requiero? ¿Sí? Está hablando de testificar o dar testimonio. ¿Sí? Fíjense cómo cambia. Esto requiero o esto pues digo, que testifiquen o que den testimonio en el Señor. ¿Sí? Porque la realidad, nuestras vidas testifican quién es nuestro Padre. Porque se voltea y dice testificar, pero hay una letrita ahí donde dice después de requiero. Subráyalo siempre, en el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Les dice, como que ya no anduvieran como los gentiles. ¿Estaba hablando de qué? De los paganos. Sí. Que ya no, yo requiero que ya cambien, que testifiquen ahora. Sí. Porque se voltea y en el verso 17, la segunda parte, ¿qué nos dice después de esto? Dice que andan, hablando de otras, dice que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ahora fíjense bien, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, fíjense bien, aquí está lo difícil, ¿sí? Después que perdieron, ¿qué? Léelo tú ahí. ¿Sí? Toda sensibilidad. ¿Sí? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ya no tuvieron freno. Sí. Primero ahí les está marcando y luego se voltea y les dice, ¡hey! Esto requiero de ustedes, que testifiquen. Se los voy a voltear en este sentido. ¿Quién es tu padre? Sí. ¿Sabes qué, Pati? Que testifiques en el hospital. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué hice yo por ti? ¿Qué es lo que yo he hecho en ti? Sí. Y eso es para Ashley, eso es para Gaby, eso es para Joel, eso es para Juan Pablo, ¿sí? Eso es para Idalí, para cada uno de nosotros. Que testifiquemos quién es nuestro Padre, quién es Él. ¿Por qué creen que yo les insisto? ¿Sabes que un termómetro en nuestras vidas es si estamos compartiendo la palabra de Dios a otros? Sí. Porque cuando hay algo, algún regalo, hoy es el cumpleaños de Nicolás. ¿Sí? ¿Qué pasa? Abre sus regalos y va a decir, ¡ah, mira! Y normalmente, todos los que son papás o eso pasa en la Navidad, díganme si no es cierto. Ahí puede haber 10,000 regalos y hubo uno que peló. Y puede ser, no tiene que ser necesariamente el más grande, puede ser uno con insignificante. Pero ese fue el que para él le llegó. Y dice, es que tú es mi... Yo me acuerdo una vez, Noemí y yo ahorramos, estaban chiquitos y empezamos y compramos un juguete y no lo peló. Peló la caja. Nos volteamos y dijimos, nos hubiera salido más barato una caja. Y de verdad,
doné el juguete. Sí. ¿Sabes por qué? Jugó un ratito, no era que nos dijo, no nos gustó, no, pero no lo peló. Y la caja la traía como si fuera un carro, un barco, y lo empujábamos, le puse un cordón y correteábamos ahí en el departamento. Estaba feliz. Sí. ¿Y sabes por qué te doy este ejemplo? Porque cuando Dios ha hecho en nuestras vidas un cambio, no podemos quedarnos callados, ¿eh? Cuando Dios ha hecho en mi vida lo que ha transformado, lo que ha hecho, yo no puedo quedarme callado de quién es Él, ¿eh? Porque Cristo es quien lo ha hecho en mí. Cristo es quien ha hecho que yo pueda disfrutar, que yo pueda tener una bonita esposa, que yo pueda tener buenos hijos, que yo pueda tener buenos amigos. ¿Sabes por qué? Porque Él es lo que ha hecho en mí. Sí. Dice, porque andaban, tengan cuidado con esto, andar en la vanidad de su mente, ¿eh? Sí. Y eso es para hombres, para mujeres, para niños. Tengan cuidado de andar en vanidad de su mente, ¿eh? El enemigo, ¿dónde vienen los dardos de fuego, eh? A tu mente. Sí. Y donde empieza algo y empieza y dices boom, 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 boom. Y hay otros que ya van en quinta. ¿Sí? ¿Alguien le pasa? Que empieza una cosita o le ha pasado y hace un mundo, una cosa grandísima. Sí. Dice que andan en la vanidad de su mente teniendo, ojo, el entendimiento entenebrecido, ¿eh? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué nos está diciendo aquí? Fíjense bien, aprendan a leer entre líneas, ¿eh? ¿Qué les está diciendo? ¿Quién falta ahí? Está hablando de una ausencia de Dios. Ojo, por eso yo siempre me volteo y les digo, ¿saben qué? Necesitamos de Él, ¿eh? Yo como ser humano, no porque yo sea el pastor, yo no necesito, ¿eh? Yo necesito alimentarme, yo necesito amigos, yo necesito compartir con gente que me anima a crecer, que puedo, necesito compartir. No aquí en la congregación, donde nadie me ve. Sí. Pero ¿qué creen? Tengo una mala para ti, que es lo mismo para ti. Que tú compartas de quién es tu Padre, donde nadie te ve. Que testifiques como un hombre, una mujer de Dios, donde tú piensas que nadie te ve. Sí. ¿Por qué? Yo te hago esta pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Romanos 1:21. Búsquenlo, por favor. Le digo cómo, mientras lo buscan, cómo Pablo está preparándolos. Habla de la unidad, habla de todo esto y luego frena totalmente en el versículo 17. Sí. Y nos pone las cosas tal y cual para que ya no andemos como antes viviendo. Sí. Y aquí en Romanos 1:21 dice esto: pues habiendo conocido a Dios,
Ojo, ¿qué significa ahí? Que habla de que antes no tenías a Dios, ¿eh? ¿Se fijan? La implicación dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿sí? Habla un antes, un después. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que otra vez, se envanecieron en sus razonamientos. Agua, si tú te crees muy inteligente, ¿eh? ¿Sí? Se envanecieron en sus razonamientos, y ojo, y en su necio corazón fueron entenebrecidos. La Biblia nos enseña que el corazón es engañoso. ¿Sí? Tengan cuidado en que se envanezca su razonamiento, ¿eh? Te la voy a deletrear más fácil. Que tu razonamiento sea tu ley. Sí. Y tu necio corazón. Y fíjense bien, seguimos leyendo, dice, profesando ser sabios, ¿qué? Esa es la actitud. Se hicieron necios. ¿Sí? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ojo, ¿quién los entregó, Dios. ¿Por qué? Su razonamiento estaba, ¿qué? Fuera de él. ¿Qué es? Pásale. Sí. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amados, Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida, no tus hijos, no tu negocio. Sí. Jóvenes, ¿cómo honras a tus padres? Haciendo la voluntad de Dios en tu vida, Y ahorita que estás joven es obedeciendo a tus padres. Va a llegar una etapa donde a lo mejor piensas diferente que tu padre. Pero joven, fíjate que sea conforme este libro, que no sean costumbres, sino que la ley de Dios gobierne nuestras vidas. Sí. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios amoroso, pero anhela tu corazón más que sobre todas otras cosas. Sí. Y esto me encanta de Él, pero a la vez es lo feo. Y lo hemos leído. Y no me comparte con ninguna de ellas. No te comparte, Sí. Y tú dices, ¿cómo? ¿No les ha caído en 20 cuando dice esto? Por lo cual Dios los entregó, como que te sorprende. ¿A alguien? ¿O nada más soy yo, el único preguntón? Yo sí soy bien preguntón en la Biblia, Sí. ¿Y sabes qué? Yo me volteo y cuántas veces como papás, tu hijo le dices, oye, aguas con esto, no lo hagas y esto y el otro. ¿Y qué hace? Lo hace, se cae y ¿cómo viene? ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí?
¿Sabes por qué? Te está diciendo aguas, no cometas esos errores, ten cuidado. Y tú, sí, bueno, fácil lo haces. Y luego, Dios, perdóname, es que no sabía lo que quería. Casi yo veo y que nos dice, te lo dije. Te dice, te dejé escrito, pero no haces caso. Sí. Ahora, vamos a Efesios 4, verso 21. Esta es la clave, ¿eh? Porque si vemos, separamos. Y aquí en el libro de Efesios podemos ver cómo en los primeros versículos nos dice cómo, ¿sí? De que de la ausencia de Dios que había. Y vemos que se voltea y dice en el versículo 20, en el 19, vamos a leer en el último versículo, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y versículo 20, fíjense bien, dice, mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a qué? A Cristo. ¿Sí? Pero la clave está en el versículo 21 y dice, si en verdad, ¿qué? Le habéis oído, ¿eh? Esa es una clave, ¿eh? Si en verdad, ¿por qué nos tendría que decir si en verdad? Quiere decir que muchos le escuchan, pero no todos le obedecen. Sí. Muchos escucharon, muchos atendieron al llamado, pero no todos obedecen. Hoy platicaba con una pareja y hablábamos de diferentes temas. Y le digo, ¿por qué? Hay etapas en la vida donde Dios nos enseña, pero llega un momento donde después están los resultados. Y yo me he encontrado con mucha gente donde quiere resultados buenos, pero no han trabajado en el día a día. No han dejadole a Dios que entre en su corazón y haga cambios en su vida porque no quieren. ¿Sí? Y en el versículo 21 se voltea y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados, no te deja nada más con el oír, y haber sido enseñados, habéis sido por él enseñados, conforme, ahí está la clave, no a tus creencias, no a tu pasado, dice conforme a la verdad que está en quién, en Jesús. ¿Se fijan cómo ahí cierra todo? Sí. Yo no tengo que vivir siendo cristiano, ¿eh? Yo no tengo que vivir haciendo, no. ¿Sí? Dios es mi Señor. Dios es mi Salvador. Ahora, aquí es donde cambia. Él es mi vida, ¿eh? Toda mi vida depende de Él. Él es el centro de mi vida y todo lo demás viene a ser secundario al centro. ¿Me escucharon? Y para mi vida me ha simplificado un montón de cosas. Si no está en el centro, para mí todo lo de acá viene siendo vanidad. ¿Sí? ¿Y saben qué he encontrado?
que Dios me ha dado libertad. Todo me es lícito, ¿le suena? Mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Cuando tú le dices Señor, ¿qué le estás diciendo? Señor. Es más, vámonos poniéndolo más terrenal. ¿Qué pasaría si ahorita llega a tu casa, Caro y Alex, la presidenta de la República Mexicana? Toca tu puerta. ¿Qué le dirías? ¡Ay, estoy desmaquillada! ¡Venga mañana! ¡Ay! ¿Sabe qué? Me va a despertar al niño. Pobrecito. Venga mañana, por favor. Tengo que atender a mi esposo. ¿Qué pasaría, Erika? Que toca y llega y nada más con la cara. Yo creo que todo mundo de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tendríamos esta reacción. ¿Cierto o no? Y nuestra segunda reacción sería, pase usted. ¿Cierto o no? O le dirías, pásale, comadre. ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué? Porque tiene un respeto, porque tiene un honor. Es un honor que esté en tu hogar. Quiero decirte algo. Es un honor que nuestros ojos hayan sido abiertos a Él. Es un honor, un privilegio que tenemos el estar sentados ahorita, poder escuchar su palabra. Es un honor que podamos cada domingo ir a congregarnos, gozarnos los unos con los otros, que puedan tener nuestros hijos otras amistades. Es un honor, ¿eh? Yo te hago una pregunta y esa es para ti, ¿eh? ¿Para ti es un honor o es una costumbre? Eso es lo que hace la diferencia, ¿eh? Sí. Porque a final de cuentas dice, si en verdad me habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por tiempo no lo voy a leer, pero fíjate bien y léelo conforme al versículo 21 y después lee todo lo demás. Cómo cambia el aspecto y cómo cambiaría el aspecto si está bien fundamentado el versículo 21. Sí. Porque a final de cuentas, sí, se voltea inmediatamente de eso y dice en versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado, que tenía problemas, que tenía conflictos. ¿Sí? Eres nuevo en Cristo. ¿Sí? Que está viciado, dice, nada, me perdí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad, a la verdad, por lo cual desechando toda mentira. ¿Sí? Dice, desechando, hablad la verdad, cada uno con su prójimo. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿qué? A los oyentes. ¿Sí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Ahora, ¿cómo contristecemos al Espíritu? No haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros como padres, cuando nuestros hijos cometen algún error, no es algo que decimos, yupi, se equivocó, sino decimos, híjoles, la regó. Ni modo, va a haber una disciplina. ¿O cuántos al disciplinar a su hijo no les ha dolido? A mí me ha dolido. Que digo, híjoles, no traigo ganas, la verdad no, siento feo el disciplinarlo. Pero ¿sabes qué? Si no lo disciplino, estoy viendo por mí mismo. Y estoy ¿qué? Rehusándome a la verdad. Porque yo pienso tener una mejor manera. Y estoy hablando en un detallito, insignificante. Pero la realidad, ¿quién es Dios para ti? Sí. ¿Quién es Dios? Él es tu creador. Él es tu Señor. Y termina diciendo este capítulo, el cual te perdonó tus pecados. Y te dice la forma de cómo debes de caminar, perdonando a otros. Sí. ¿Qué? Sus ofensas, cualquier cosa. Sí. Dígame si no es cierto esto y quiero terminar. Efesios nos deja aplastados en la pared de atrás, ¿sí o no? Sí. Donde te volteas y dices, híjoles. Sí. Cuánto, aún yo leyéndolo, estudiando, yo me volteo y digo, Dios, necesito más de ti. Yo no me quiero contaminar con este mundo. No quiero que se envanezca mi mente, mi razonamiento, sino al contrario, que la verdad de Dios sea en mí su ley. Que la verdad de Dios en mí sea mi caminar. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. No es mi ley, es la ley de mi Padre, donde ellos puedan conducirse y caminar y decir, Él es mi Señor. ¿Sabes una cosa que yo anhelo? Y de verdad eso es un anhelo mío. Es poder caminar con mis hijos, con mis nietos y poder gozarnos en la verdad. Eso es un anhelo mío, ¿eh? No es tener una casa, un carro, lo que tú quieras, no. ¿Sabes qué yo anhelo? Llegar viejito, poder ver en la congregación a mis nietos, poder convivir con otros y disfrutar su verdad. A lo mejor para ti es insignificante, para mí no lo es. Para mí es el motivo de mi vida, porque se trata de Él. Para mí, lo externo, las cosas son vanas. Sirven, sí, pero son vanas. Sí. Ahorita que Nicolás cumplió 10 años, mi anhelo es verlo casado, poder disfrutar con sus hijos. Y a lo mejor dicen, no, dame chance de disfrutar. ¿Se fijan cómo la perspectiva de un niño
es diferente a la de un adulto, pero a final de cuentas todo entra en Dios, porque aún desde su pequeña edad tiene que aprender a escuchar a Dios para que pueda conducirse por el camino que Dios tiene preparado para él. Ese es nuestro Padre. Y yo quería dejarte con esto en esta noche y decirte, ¿sabes una cosa? El mejor lugar donde tú puedes depositar tu vida es Dios. El mejor lugar donde puedes depositar la vida de tus hijos es Dios. La mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida es Él. Y que tú te vayas en esta noche. No voy a orar por ti. Esa es una decisión personal donde tú puedes tenerlas solas. Tú te conoces y le digas, Dios, enséñame a caminar. Enséñame a vivir. Que mis ojos y mis pies, mi corazón, mi pensamiento corra hacia ti. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo. Señor, gracias Dios por lo que tú haces en nuestro corazón. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestro corazón y tú anhelas todo de nosotros, Dios. Señor, tócalos en esta noche. Alinea su pensamiento y su caminar a ti, Padre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús.